tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. La tarde de hoy vamos a tener un programa que con toda seguridad va a ser de su interés porque es un tema que a todas las familias nos interesa. Nuestras invitadas de la tarde de hoy es la psicóloga Claudia Liliana Aybar Avelino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Por su compañía la tarde de hoy. Muchas También gracias. está la psicóloga Mayra Eden Galeana Nolasco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, nuestros invitados. Doctor, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Bien, vamos a hablar sobre educación sexual. Y la vamos a desmenuzar en diferentes aspectos. Y el aspecto más importante sería preguntarnos, ¿es la educación sexual necesaria para implementarse en la familia, en el seno de la familia o en las escuelas? Cuando algunos de ustedes que con toda seguridad tienen pues ya varios lustros, pues recordarán que en las escuelas no se enseñaba nada de educación sexual. Eso correspondía exclusivamente a las familias. Y esa educación sexual que recibíamos cada quien en nuestra casa, pues partía básicamente de los principios morales que tuviera la familia y partía también de las creencias religiosas. Así, por ejemplo, los católicos pues enseñaban a sus hijos, les enseñaban la educación sexual de una manera distinta a los mormones, que tienen autorizada la poligamia, por ejemplo, y así sucesivamente con otras religiones. Entonces la conducta está regida en aspectos sexuales y en aspectos maritales, mayormente por la conducta que rige nuestras creencias religiosas. Así que ahora nos encontramos con que en las escuelas es en donde se está impartiendo educación sexual. Eso es lo novedoso y es lo preocupante también para algunas familias que han protestado y que han dicho: yo no autorizo a nadie que induzca a mi hijo o a mi hija en una determinada forma de pensar en relación al sexo. Sin embargo, son los libros de la SEP y están en el programa de la SEP. Y esto ha generado, por supuesto, controversias, ha generado descontento en algunas familias y bueno, ha generado también un clima de incertidumbre y más que nada un clima de desorientación, contrariamente al propósito real que tiene la educación sexual. Ha generado un descontrol emocional en los jóvenes, en los niños, y una desorientación porque en la escuela les dicen una cosa y cuando llegan a la casa les dicen lo contrario. Y es por eso que hemos invitado a las psicólogas, a Mayra Eden y a Claudia Liliana la tarde de hoy para que nos aclaren qué tan necesaria es la educación sexual primero, si se debe de impartir en el hogar o se debe de impartir en la escuela, y cuál es la forma correcta de hacerlo, y cuáles son los peligros de no hacerlo o los peligros de hacerlo mal. ¿Quién quiere empezar? Ok, yo. Por favor, adelante, Mayra. Bueno, la educación sexual comienza desde que nacemos. Venimos ya con nuestro sexo definido. A partir de ahí empieza el que busque mamá y papá encajar a los bebés en los roles sociales, que si va a ser rosita, si va a ser azulito, el color que van a escoger, y los empiezan a como a encasillar en cierto rol o papel social que van a fungir, ¿no? Es importante que se les hable de sexualidad dependiendo de la etapa en la que se encuentra el niño. Si empezamos a partir de que... Espérame. Sí es importante que se le hable de sexualidad entonces. Sí. Primera. La segunda, ¿en dónde? ¿En el hogar o en la escuela? En los dos lados, empezando en el hogar, porque primero están con nosotros y después se incorporan a la escuela. ¿Desde qué edad? Desde siempre.
O sea, no puede ser desde siempre porque el hombre tiene uso de razón alrededor de los 2 años. Sí, pero ya depende, por ejemplo, de uno como papá, el hecho de que si tienes estigmas de tipo social, va a haber exacto, o religioso, va a haber ciertas cuestiones que van a impedir que tú tengas un acercamiento a tus hijos de una manera adecuada. Por ejemplo, el aseo que se le hace a los varoncitos en lo que es su prepucio, hay gente que les hace la circuncisión para tener un mejor aseo, hay veces que se les desliza el prepucio hacia atrás y hay gente que no, y se les hace ¿cómo decirlo? Pues se les pueden generar infecciones a los varones, por supuesto, ¿no? Por la falta de higiene. Sí. Exacto, por la falta de higiene. ¿Y quién empieza con esa sexualidad? Los padres, ¿sí? Es importante que al bebé, cuando va creciendo, se le vaya enseñando las partes de su cuerpo, cómo se llaman, por su nombre, no le ponerle sustitutos de nombre. Correcto. Al pene se le llama pene, a la vulva se le llama vulva. Sí. ¿Sí? Y enseñarles y eso va a hacer que el día de mañana los bebés o los niños, cuando salgan a alguna parte, no sé, que empiecen a socializar, ellos puedan hablarlo de manera correcta, ¿sí? Y decirles, sabes que esta es parte de tu cuerpo, es tuya, si alguien te toca y te sientes tú incómodo, lo tienes que decir, ¿dónde te tocó? ¿Sí? Y generar en el niño que tenga la confianza, y nosotros como padre nos corresponde eso también, ¿sí? Considero es muy importante. Es empezar la educación desde casa, empezar con nosotros mismos como padres, empezarnos a quitarnos muchos complejos o muchos tabús con los que hemos ido creciendo, y a partir de ahí no heredárselos a nuestros hijos para que no sigan así. El problema está que no podemos enseñar lo que no sabemos, y lo que enseñamos es lo que sabemos y como nos lo enseñaron. Entonces sí, efectivamente es cierto, venimos arrastrando con una carga emocional, con una carga de instrucción que nos dieron nuestros padres, y eso es con lo que nos sentimos preparados para educar a nuestros hijos. Si es bueno o si es malo, no tenemos ni siquiera la capacidad para saberlo, porque es lo único que tenemos. Entonces, a partir de ahí, de qué forma podemos tener la certeza como padres de estar haciendo lo correcto o no. Y esa pregunta va para Claudia Liliana, por favor. Ok. He visto, perdón, me han tocado muchos casos. Me voy a extender un poquito en la pregunta. Me dicen, bueno, Lili, ¿yo qué puedo hacer con mi hijo? ¿Puedo hablar a mi hijo sobre sexualidad? Sí puedes. El desarrollo psicosexual de los menores empieza muy tempranito. Si se han dado cuenta, mamás, el niño con el pañal, y yo se lo digo mucho a mis mamás, se ponen en la esquina de la cuna y empiezan a tallar sus pañales con la esquina de la cuna. Pero ¿por qué lo hace? Bueno, es muy normal, son cuestiones que le causan placer a los niños y a las niñas. No hay que satanizar la actividad o la función que está generando en ese momento lo que es el órgano sexual, que no está desarrollado como el de un adulto, simplemente es una sensación que siente el niño. ¿Qué hacen los mamás o los papás al momento de descubrir que su niño se está tallando y que siente rico y que no se separa de la esquina de la cuna? Pues le dan una nalgada. No, niño, no hagas eso, no está bien, no es correcto. Entonces, desde ahí partimos que las historias de vida de nuestros papás están cargadas de muchas emociones, las transmitimos a nuestros hijos empiezan a sentir, no, pues sí es cierto, y se genera la culpa, el no debo de tocarme ahí, el no es correcto, en lugar de generar una convivencia, la comunicación sana. Mira, como decía mi colega, sí es cierto, hay que generar
esa apertura, esto se llama pene, esto se llama vagina, esto se llama clítoris, mira, estos son tus senos cuando seas más grande, porque en las familias, algunas familias, los papás o las mamás llegan a bañarse con sus menores, entonces los menores dicen, mamá, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama? ¿Por qué tú las tienes grandes? ¿Tus pechos por qué están grandes? ¿O cómo se llaman? ¿Por qué yo las tengo chiquitas? ¿Cuándo se me van a desarrollar? Y eso que está ahí, ¿qué es? Porque tú tienes mucho, yo no tengo nada. Y se miran, entonces empieza a haber comparación, ¿sí? Los papás caen en el dilema de, ¿le explico, no le explico? ¿O cómo le explico? ¿Cómo se lo explico? ¿A qué edad se lo explico? Entonces, yo les sugiero, papás, la psicoeducación es muy importante. No importa la edad que tengamos, no importa que nuestra carga de vida haya sentado precedentes en la nuestra para evitar transmitírsela a nuestros hijos y sea una cadenita de nunca acabar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, me llegan papás, desafortunadamente acabo de ver un caso de una chiquita de 10 años y lo que dijo el doctor es muy cierto, la cultura tiene mucho que ver. Aquí la religión fue la que impidió que se hiciera una denuncia de un abuso sexual a una menor de 10 años y realmente son cuestiones que a uno de repente la tienen así como que amarrada de las manos. Fue decisión de los papás, hubo mucha controversia en ese asunto, hubo mucha asesoría, pero a lo que voy es que la cultura muchas veces es impedimento para que la gente crezca, conozca, se desarrolle y sepa de los temas. Sí, una cosa es un abuso sexual, una cosa es la violación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde siempre, papás, desde siempre hay que hablarle a nuestros hijos con la verdad y por el nombre de las partes del cuerpo de nuestros pequeños y que sepan que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tocarlos. Yo quisiera hacerles una pregunta porque me quedé con lo de la doctora Mayra, que hay que hablarles desde siempre. Hoy, en la actualidad, pues ya los 2 meses o al mes y medio, sabemos si es niño o es niña. Entonces, hay que hablarles ya desde la panza a los niños para que lo escuchen, lo sepan ya la sexualidad que están, si es niña, empezarle a hablarle bebita, hermosa, empezarles ya a definir su sexo desde la panza, digo porque dice hay que hablarles desde siempre. Bueno, desde siempre en el entendido de que los niños ya entran en uso de razón, ya tienen desarrollado un lenguaje. Cuando los niños ya tienen desarrollado un lenguaje es cuando ya podemos nosotros hablarles y decir, esto se llama así y esto se llama. Obviamente, estando en el vientre materno, la estimulación es otra. No le vamos a hablar, oye, mira, ahí tienes, entre el cordón umbilical y entre las dos piernas. No, en la definición del sexo, si es mujer, mi nena, mi hermosa, mi reina, con ese tipo de palabras, ya definir su sexo en cuestión de hablarle, si es ella, de ella, y si es de él. ¿Es válido? ¿Por qué no? Sí, o sea, bueno, es porque sí, de hecho, que hay que empezarlo a hablar desde siempre. Sí. Yo digo, entonces ya es desde... Sí, porque cuando se concibe al bebé a los 4 meses, el primer sentido que se desarrolla es el auditivo. A partir de ahí la estimulación viene y nosotros podemos establecer cierto tiempo, no solamente la cuestión de hablarle, sino le podemos poner música, le podemos estimular desde muchas áreas, ponerles calor, los estímulos que nosotros podemos utilizar son infinitos. Los bebés sí son 1000% sensoriales. Como un ejemplo, me pongo ya, a mí me causó mucha impresión. Yo sufrí una caída cuando tenía 6 meses.
estaba embarazada y a los 6 meses sufrió una caída de las escaleras. Mi niña se me encajó hacia atrás, se me desapareció la panza antes de que yo me cayera. La impresión cuando yo salí, bueno, ya estaba la ambulancia, mi panza, no había panza, se había desaparecido totalmente. Mi impresión fue, digo, ¿cómo es posible que el bebé se proteja desde antes? O sea, a veces nosotros no les damos la importancia de la sensibilidad que los bebés tienen. Ellos tienen una muy desarrollada esa parte. Y a partir de ahí yo dije, wow, me causó mucha impresión, y mi hija, todo lo que yo podía estimularla, desde mi pancita empecé yo la estimulación y hablarle, y es importante, yo considero que darle una identidad también, porque muchas veces, ¿y cómo se llama? ¿O cómo le vas a poner? No sé, ya nacieron y no saben todavía, es que no estoy segura, no sé el nombre. Y uno dice, bueno, pues, ¿fue esperado, no fue esperado? Tú estuvo 9 meses adentro de ti, todavía no le tienes el nombre. ¿Qué pasó ahí, no? El darle una identidad a tu bebé, a ese nuevo ser, y que desde ahí empieza uno. Luego dicen, mi bebé no quiere a la suegra. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la voz de la suegra, y si la suegra te cae mal, ¡ay, ya viene esto, lo otro! Y el bebé, a través del oído, escucha, relaciona tu emoción como mamá, la relaciona con algo desagradable, y a partir de ahí él después, cuando sale al exterior, también cuando lo agarra y la mamá o la suegra le empieza a hablar, el bebé llora, no quiere, patalea, se berrinche de todo, no se deja agarrar. Las voces del papá. Así y es. de la mamá. A veces hasta del automóvil, Sí. del carro, de la moto va llegando y se empiezan a mover. Se tranquilizan y ya podemos más o menos ver qué es lo que le incomoda a nuestro bebé si ponemos un canal de películas de guerra. O se alteran o se emocionan, y si le cambiamos a una música tranquila, se relajan. 100% comprobado, los niños son sensoriales, vienen desarrollando esas capacidades desde el vientre materno. Sí. Ya vimos que la educación sexual entonces se debe de impartir en casa y se debe de impartir también en la escuela. Entiendo por lo que ustedes han expresado que la parte que corresponde a la descripción anatómica y al nombre de cada una de las partes hacia el niño, la explicación que surge por la curiosidad del niño ante la observancia de los padres desnudos, eso pues no puede suceder en la escuela, eso tiene que suceder en la casa. Y ahí entonces me gustaría diferenciar dentro de la educación sexual que ustedes dicen y aseguran que se debe de impartir en los dos medios, que es el medio del hogar y el de la escuela. ¿Qué parte es la que corresponde al hogar y qué parte es la que corresponde a la escuela? ¿Y hasta dónde? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tanto derecho tienen los maestros, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno mexicano o el Estado mexicano de intervenir en la educación sexual de nuestros hijos cuando lo consideramos algo tan íntimo que empieza en el hogar y que empieza precisamente cuando nos encontramos desnudos? Entonces, esa es la intimidad, ahora sí que más íntima, ¿no? O sea, la non plus ultra intimidad es cuando no tenemos nada con qué cubrirnos, cuando realmente somos lo que somos. Y si partimos de ahí, ¿hasta dónde es permisible o no que el Estado, que el maestro, porque también debemos de partir, y esto ustedes lo dijeron también, o sea, los padres vamos a enseñarles a nuestros hijos partiendo de toda esa carga emocional que traemos de nuestros padres y de la educación, o sea, de la experiencia por la que pasamos nosotros al aprender la sexualidad también. Y el maestro no, o el maestro no tiene ninguna carga y es totalmente puro y solamente va a dedicarse
a impartir lo que el libro le dice, eso es imposible, lo tiene que matizar con sus propias emociones. ¿Qué pasa ahí entonces? Explíquenme qué sí en el hogar, qué no en la escuela, qué no en la escuela y qué sí en el hogar. O sea, tenemos que diferenciar, poner esa frontera y poder entender qué es lo que nos conviene como sociedad que suceda en nuestros niños. Yo le puedo responder Por favor. en cuestión de, como psicóloga escolar. Los libros de la SEP tienen un tema ya definido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos, por ejemplo, con los alumnos de sexto grado? Se está viendo ya lo que es el coito y se está viendo lo que es el sexo anal. ¿Cómo le explicas a un niño de sexto año lo que es el sexo anal? ¿Para qué sirve o para qué no sirve o por qué se hace o para qué no se hace, ¿no? El maestro obviamente tiene la teoría, también la práctica, pero no se la va a transmitir al 100% a sus alumnos. ¿Qué pasa con nuestros papás de sus alumnos? Se asustan. ¿Cómo tú, maestro, le vas a hablar a mi hijo sobre lo que es sexo anal? ¿Cómo tú, maestro, le vas a hablar a mi hijo sobre lo que es un coito? Entonces, nos encontramos en esa disyuntiva de, ¿se lo explico o no se lo explico? Es un tema, va a venir en el examen, los niños van a tener muchas preguntas. Curiosamente, como le comentaba yo hace un momento, apoyando a una maestra de grupo, se descubrió el abuso hacia una menor, precisamente porque se estaban viendo los cambios hormonales en el cuerpo de las niñas y de los niños. Entonces yo le dije a mis niños, a ver, si ustedes tienen algún tema extra que quieren que yo les explique, anoten en un papelito y se lo dan a su maestra. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que descubrimos eso en un menor. Y eso se dio de manera accidental, se descubrió en una plática que se tuvo con los alumnos, porque es una forma de pedir auxilio. Claro. ¿Sí? No todos los niños van a ir directamente y te van a decir, mira, me está pasando esto, me lo hizo tal persona. No, no todos. Cuando yo les dije, yo soy muy observadora, tenemos que. Claro. Cuando yo les dije, a ver, niños, su cuerpo les pertenece y nadie tiene el derecho de tocar nada, absolutamente nada. Y me contestaron, nada, 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 nada. Yo vi la cara de sorpresa de las niñas, ¿sí? Entonces, y curiosamente la sorpresa de las niñas, la cara de sorpresa de las niñas fue en una en particular y fue la que nos pidió ayuda de esa manera. Entonces sí es necesario hablarle de sexo a nuestros alumnos, sí es necesario que se refuerce. En casa hablamos de cómo se llaman esas partes, ¿sí? Lo que tú no, como persona, como niño, no quieres que te hagan. Si tú, como niño, te sientes incómodo, tienes el derecho y la libertad de decírselo a tus papás, a la persona que le tienes más confianza, a la persona que se supone que te va a dar protección. ¿Sí? ¿Qué hace el maestro en el aula? Refuerza eso que se ve en la casa. Pero muchas veces en casa no se habla sobre sexualidad y vienen los niños en el aula y para ellos todo es nuevo. Y es que dicen, es que a mí nunca me hablaron de la menstruación, para mí esto es un tema completamente nuevo, ¿por dónde lo abordo? Entonces caemos así. ¿Que es necesario? Sí, es necesario. Que hasta dónde tiene derecho el Estado. Tiene derecho el Estado hasta que quede claro el tema. Claro en que tú como persona, como niño, como niña, como mujer o como hombre, tienes esa capacidad de decisión y de poder y de decir, no me toques, el cuerpo me pertenece. Sí, yo ya estoy instruido, estoy conociendo el tema. No soy ignorante de. Y el maestro, si no sabe, debe de capacitarse, debe de estudiar, debe de investigar. Exactamente, no nada más quedarse con lo que está en el texto del libro. Sí, hay videos.
no se les va a mostrar todo a ciencia cierta, tan claro, pero sí a la medida de las capacidades de los niños, porque van por etapas. Si no le vas a mostrar lo mismo a un niño de primero que a un niño de sexto año. No le vas a hablar lo mismo a un niño de sexto año que a un niño de segundo. Entonces, vamos a sopesar todas esas capacidades de los niños, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuál sería la edad adecuada para estarles hablando de sexo en la casa a los niños? A partir de los 2 años. A partir de los 2 años. Y si el niño de año y medio ya empieza a generar el lenguaje, a partir del año y medio. Mientras haya posibilidad de comunicación. Sí, así es. Sí. Hay niños que muy chiquititos ya empiezan a relacionarse, ya empiezan a hablar, mamá, papá, hago esto. Entonces sí, a partir de que el niño empiece a desarrollar el lenguaje. Es 100% recomendable. Para algunos padres es prohibitivo bañarse con los hijos desnudos. Para otros lo ven como de lo más normal. ¿Qué es lo que sugiere la profesión de ustedes? ¿Que los padres se bañen desnudos con los niños siempre? ¿O que los padres se bañen vestidos, prefiero con un traje de baño, con lo que sea, para que no se vean los genitales, no expongan los genitales a la vista de los niños? ¿Qué es lo correcto? ¿Es a criterio de cada quien? Es a criterio de la sí. familia. Cuando okay, ya se pasa... Hemos llegado a un punto muy importante. Sí, claro. Hemos llegado al punto en donde hemos aceptado que hay acciones que se aplican a criterio. Sí. Y ese criterio de la familia está sustentado, una vez más, en la tradición de la familia, en la educación de la familia, en la forma en la que aprendieron su propia sexualidad y en todos los matices que con ellos llevaron. Sí. O sea, esa es una situación privada. Es una situación privada y no es ni correcto ni incorrecto. Ni incorrecto, es simplemente distinto. Distinto. No es bueno ni malo, es distinto. Cuando okay. ya se pasa esa línea donde al menor le incomoda, entonces se retira por completo. O al papá le incomoda, se retira por completo, porque no hay una obligación como tal. Claro. Que los niños y las niñas se bañen con sus papás. Sí. ¿Sabes qué, papá? Yo no te quiero ver así. Perfecto. O sea, no hay que obligarlos. No. No. Como tampoco hay que obligarlos a abrazar, a besar al familiar, al amigo. Así es. Cuando llegan, porque cuando algo le sucede al niño, es que me ve obligado. No. Tú llegas con la tía, por ejemplo. Saluda a la tía, mira, no seas maleducado. A mi mamá, saluda a fulanito, menganito y al niño, y viene, ¿no? A saludar y dale un beso, y le das un beso. Dale un abrazo. Y si el niño no quiere dar el contacto físico y no quiere dar un beso, no es que sea grosero ni que sea maleducado. Simplemente el niño está poniendo un límite. Y ese límite hay que respetar. ¿Sí? Cuando el niño entonces... Tiene que ser espontáneo. Sí, tiene que ser espontáneo. Ok. Al 100%, porque el niño aprende que si no tiene contacto físico con otro adulto, es un grosero, es un maleducado, y empiezan a ponerle las dichosas etiquetas. Pero cuando eso sucede, se le explica al niño, no se le dice ven y dale un beso al señor portero, al cartero, al que viene a entregar, al que viene a tomar la medición del agua. No. Se le dice a la tía, a la hermana, a la abuelita. O sea, hay una razón, una filia ahí de carácter Pero no familiar. Importa, sí, no importa. Y eso es lo que induce a la madre a que le dé el afecto a quien ella se lo da. Por eso es de que lo induce. Uh-huh. Pero tiene usted razón, o sea, si el niño no lo genera de forma espontánea, ¿por qué obligarlo, no? Aunque sea su mamá, su tía, su abuela o quien más. Eso puede suceder también porque muchos miembros de la familia no viven en la misma ciudad, entonces vienen de visita
Y cuando vienen de visita, pues el que vivan lejos no los hace ni menos ni más familia, No, claro que no. ¿verdad? El parentesco se sigue conservando. Así es. Y pudieron haber estado en el momento del nacimiento de la criatura, haber venido al bautismo, haber participado en muchos eventos familiares, pero no radican en la ciudad. Entonces el niño tiene poca oportunidad de verlos. Y cuando vienen, pues obviamente la madre le dice quién es y le dice a este o a esta, dale afecto, porque es tu tía, porque es tu abuelita. Muchas veces a la abuelita no la conocen porque vive en Chilapa o vive en la Ciudad de México y viene muy poco. Entonces, bueno, pues hay una explicación, pero aún así, aunque haya una razón de peso, no debe de forzarse al niño. Se le debe de invitar en todo caso. Es tu abuelita, si quieres darle un beso, dáselo. Sí, ¿O así es. eso sería lo correcto? Así es. Ok, bien. Usted iba a decir algo más. Sí, Por favor. de hecho los abusos sexuales se ven más dentro de la misma familia. Casi siempre. Y con respecto a de que es tu tío que viene de lejos o Sí, para el niño es un desconocido. totalmente. ¿Sí? Y el hecho de que uno, como mencionaba mi colega, de que uno los esté forzando a hacer algo, ¿sí? Como un abrazo, romper una barrera. Hay ciertos parámetros que nosotros manejamos y dicen, si yo tengo un contacto con una persona, yo la saludo de esta manera, ¿no? Si esta persona rompe esa barrera, yo lo siento como una agresión. Entonces, al niño, si le estás enseñando que viniendo de un adulto, un acercamiento y que se tiene que aguantar, pues entonces le estás enseñando a que si el adulto le dice, ven, y lo empieza a tocar, él tiene que ceder, ¿sí? A veces, en muchas ocasiones, oye, déjame llevar a mi sobrino o a mi, no sé, no, de la misma familia, déjame llevarlo al cine. Debemos como padres debemos de tener mucho cuidado. En manos de quién ponemos a nuestros Nos hijos. estamos metiendo en riesgos. Estamos en educación sexual. Sí. Bien importante. ¿No? Ok. Vamos a pasar a riesgos un poquito más adelante, ¿no? Estamos en cómo debemos de instruir a nuestros hijos en materia de sexualidad. Mauricio, vas a preguntar algo. No, ¿Ya paso no? porque se Ok. me olvidó, ya Bien, ahorita no hay problema, estaba no hay en problema, esto ya, no hay pero problema. ahorita que Sí. lo retome. El asunto está en que ya dejamos en claro entonces que son dos tipos de educación sexual. Una que inicia en el hogar y que nunca va a trascender, ese tipo de educación sexual nunca va a trascender a la escuela. Son dos tipos de educación sexual totalmente diferentes. Se refuerza una con la otra. Sí, pero son distintas. Sí. Totalmente distintas. Y se complementa una con la otra, efectivamente, porque tal vez en la escuela se toquen los temas de una manera más profesional y supliendo la incapacidad de los padres para poder hacerlo, y además tocando los temas de una manera distinta a la forma en la que se tocan los temas en el seno de la familia. Pero tampoco el maestro va a poder nunca suplir a la confianza de la madre o del padre para poderle aclarar al niño algunas cosas, ni tampoco para darle los primeros pasos como sucede en materia de sexualidad y en otras cosas cuando tenemos a los hijos pequeños en casa. Es nuestra obligación de padres el construirles ese inicio de vida, no nada más en materia sexual, sino en todas las materias y aclarar todas las dudas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Bien. Mauricio, bien. Nos estaba diciendo que hay padres que son abnegados a que se les hable de educación sexual en las escuelas. Entonces, mi pregunta sería, a su criterio de ustedes, ¿tendríamos que hacer una escuela de padres antes de que sean padres para que cuando lleguen los hijos sepan educarlos a los hijos y saber cómo hablarles, cómo comunicarles, porque la comunicación es lo mejor, cómo Sería- decirles, cómo definirles la libertad y el libertinaje? Sería súper indispensable que así fuera.
Desafortunadamente no se hace así. Siempre se hacen los prenatales, siempre se hace el baby shower, pero nunca se hace un curso para tener un hijo. Entonces tenemos curso de manejo, tenemos curso para aprender a volar un avión, tenemos curso para aprender a usar la podadora de pasto, tenemos nadar. curso para muchísimas cosas, pero no tenemos curso para poder formar a nuestros hijos en la nueva vida. Y digo, es verdaderamente absurdo. Obviamente lo idóneo sería eso, que hubiese una escuela de padres. No sí, la hay. Se implementa la escuela para padres en donde yo estoy. Sí. Se implementó la escuela para padres. Obviamente, ya están los niños. Tipo experimental, como un experimento, un plan piloto. No. Hay escuelas que sí tienen escuela para padres. Correcto. Sí, ya están sus hijos ahí. Son temas de actualidad. Dígame, ¿hijos de qué edad? Porque esto Desde preescolar hasta secundaria. y la escuela para padres dura Todo el año escolar. todo el año escolar Todo de el año cada año escolar del niño. O sea, tienen que ir a la escuela de padres cuando llevan al niño al kinder, a la escuela de padres cuando lo llevan a primero y así sucesivamente. Esa escuela para padres es cada año. Desafortunadamente, Ya les dan título, que al final. desafortunadamente no, la convocatoria de padres no es, la audiencia de padres no es la esperada. Sí. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? De un salón de 20, de uno, llegan 2. De otro salón llegan 1, ya van 3 papás de grados diferentes. Cuando vemos, ya se llenó la salita con 10 papás de diferentes grados. Ok, 10 papás de una escuela de qué universo? ¿De 100? ¿De 1000? De 100. ¿De 100? O Y sea, es son- el 10%. Nada. Pues no. Pero a pesar de que no es nada, o sea, que no estamos generando la audiencia que debiera, sí, los papás no están interesados, porque me ha tocado ver de que me ven y se esconden. Sí, claro que sí, se esconden. Ya se me hizo tarde para ir a trabajar. Tengo que ir al gimnasio. ¿Y cuánto tiempo? Es importante. ¿Cuánto tiempo requiere? hora. Solamente. ¿Cada Una cuánto hora. tiempo? 1 hora al mes. ¿Una hora al mes? 1 hora al mes. Es un tema al mes, es 1 hora al mes. El último tema que yo di, les dije va a ser más extenso. Por favor, vengan con tiempo. Nos extendimos 4 horas. Fue un tema bastante interesante. Se fueron muy contentas las mamás, pero pues fueron muy poquitas. Normalmente es 1 hora al mes, son temas diferentes. El primer tema que se abordó es ¿para qué quiero un hijo? O sea, ya lo tienes. Y luego, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿No? ¿Por qué? Porque me han llegado de todo tipo, sabores y colores. Ya no lo aguanto. Sí, ya no lo aguantas. Entonces, se hablan de muchos temas interesantes. Ya está tu hijo, ok, ya. ¿De qué le vas a hablar? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo te vas a relacionar con tu hijo? ¿Qué temas vas a abordar con él? ¿Sabes cuál es su color favorito? No. ¿Sabes cuál es su programa favorito? No. Entonces, hay que generar esa comunicación con nuestros hijos, esa confianza, para que el día de mañana, si algo le llega a suceder a nuestros hijos tengan esa apertura, ese canal de comunicación abierta con nuestros papás y puedan decirle, me está pasando esto y esto y esto y esto. Pero yo creo que aquí es algo por parte del gobierno, pues que no tiene interés de que tener una ciudadanía adecuada, una ciudadanía con los niños futuros del mañana, porque sí, el día que tiene que ir un candidato a alguien, pues sí los llenan, ¿no? Y ahí no les importa ir al gimnasio, no les importa ir al mercado, no les importa, ¿por qué? Porque los apantallan que te vamos a quitar la ayuda para Y son más de 2 de los horas, niños más de o 3 esto. horas. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un programa igual? A ver, tú recibes tales beneficios, si no vas y no vas a esa junta de padres, pues la verdad te voy a quitar tal apoyo que da Sede Sol.
Porque yo veo que cuando van a los candidatos, híjole, hasta lo llenan. Es que normalmente la escuela para padres se está implementando en escuelas privadas. Yo no he visto escuela para padres en escuelas ¿La públicas. escuela donde usted está es privada? Sí. Ok. Entonces estamos viendo que hay una omisión por parte del gobierno de tener ciudadanos adecuados con los conocimientos, que vayan creciendo con los conocimientos adecuados. A mí- Porque estamos viendo ya ahorita, yo en cuestión periodística, investigación periodística, de 10 embarazos, 5 o 6 son niñas de 14, 13 años. Así es. Y el acoso sexual escolar también existe. Entonces no podemos ser omisos y hacer como que no vemos y hacer como que nuestros alumnos o nuestros hijos se saben todo el tema al derecho y al revés porque llevan ciertas materias o porque van en escuelas privadas. No. Perdón, ¿cuál es el acoso sexual? Defíname el acoso sexual. Te lo voy a poner como un ejemplo, más que como definición. Cuando nuestros niños, varones, por ejemplo, pasan y le tallan el pene a su compañera en la espalda, ¿sí? O agarran y le tocan las nalgas por la parte de atrás, sin que la alumna se dé cuenta, o sea, ¿cómo? Y me ha tocado ver que dicen es que ella lo provocó y estaba agachada, o sea, ella estaba de espaldas recogiendo un bote de agua, ¿no? Y le llegó el otro por atrás y ¡ole! Entonces, no. Es un tema así como que dices, ¿cómo es posible? Sí, sí se da. Vamos a defender los géneros. No, yo creo que tiene no mucho es que que, ver. no es que No, se porque- defiendan los géneros. Yo voy a platicar también de que hay mujeres promiscuas. Ah, claro, por supuesto, ¿Sí? de que las hay, pero resulta que dicen, es que la niña lo provocó, la niña no tiene ojos en la espalda, estaba recogiendo un bote de agua, y el niño sí tiene ojos en la cara, y lo hizo consciente, no es un niño de preescolar, no es un niño que tenga capacidades intelectuales, no tiene un trastorno, está 100%, y lo hizo a conciencia. Ahí, ¿qué está pasando con ¿Sabe nuestro alumno? a donde me llevó su explicación? Me llevó a la cuna, me llevó al pañal, me llevó al rincón de la cuna donde se tallan el pañal. Es una expresión natural de su sexualidad. Y en este caso es una expresión natural de la sexualidad. Si fuéramos estrictamente animales, no racionales, veríamos a la hembra y el macho se acerca a la hembra. Bien, eso lo vemos normal en los animales, no lo vemos normal en nosotros porque debemos de limitar nuestra conducta. Porque hay autocontrol. La debemos de regir nuestra conducta en base a las reglas morales, a las reglas de la educación, a las reglas y a las reglas y a más reglas. Esas son las reglas que hacen que actuemos de manera distinta. Ahora bien, Más que reglas son códigos de conducta. son códigos de conducta. Son a fin de códigos de cuentas. conducta y más que reglas es la educación que se está dando en casa. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo ahorita? El reggaetón y los bailes del perreo, los dichosos bailes del perreo, que le estamos enseñando a nuestros hijos, que lo pueden hacer con cualquiera y en cualquier Pero, lugar. Aquellos que permiten eso en su casa, eso iba, o sea que no todos los niños pueden ser cortados con la misma tijera, no Claro. todo el niño, cuando la niña se agache, se acerca a hacer la travesura, o la maldad, o como le quieran llamar, o el abuso sexual, solamente aquellos que tienen esa tendencia debido precisamente a esa deficiente educación para respetar las reglas de conducta sociales, escolares, familiares, y le podemos poner todos los calificativos que sean. Al fin de cuentas son reglas. La forma en la que nos estamos comportando aquí en el programa, estamos siguiendo unas determinadas reglas, estamos cumpliendo con ellas. Y estas no son reglas escritas, pero vienen como producto de la educación que hemos tenido a lo largo de la vida. Igual ahí, o sea, no estoy justificando, lo que estoy tratando de entender es qué es lo que lo provoca. Y ya llegamos a la causa, una deficiente educación en el hogar.
el permitir el reggaetón y todo lo que usted bien señala, que no es otra cosa más que fomentar eso precisamente, y entonces llega el momento en el que lo ven como parte de la normalidad. Sí. Yo voy a añadir un poquito más y no me voy a bajarlo todavía más de edad. Empiezan las mamás desde ya de la niña de 2 años, 3 años, se juntan con la comadre, es el niño, mira, ahí este es tu novio, este va a ser tu novio, dale el beso, ya le empiezan a influir. Por eso yo les pregunté a ustedes desde el principio, ¿cómo se va a dar la libertad de sexualidad y no al libertinaje? Si se acuerdan de esa pregunta. Sí. Desde ahí el padre, la madre, pues ya le empieza a influir en ciertas cosas a la muchacha, que cuando va creciendo pues ya empieza con ciertas curiosidades, y no es siempre el hombre, también la mujer pero estamos, tiene que influir, ¿sí? Ya a los 12, 13 años quiere ir a pero centros estamos viendo que la mamá está transmitiendo al niño o a la niña. En este caso estábamos hablando de una niña de 2 años. Sí, estamos dentro de una cultura reggaetonera, dentro de una cultura en la que a la mamá se le hace gracioso que la niña baile perreo, en la que se le aplaude y en la que la niña está condicionada a seguir el mismo patrón, ¿sí? En la que la niña se ve reforzada por el aplauso y por la gracia de los adultos, y la niña va creciendo pensando que eso es normal y se retroalimenta con la mamá. ¿Sí? Ya le gustó que la niña se mueve con gracia y ve al niño guapo de la cuadra y mira, te puedes empatar con él. Pero estamos hablando aquí que hay una carencia de educación por donde se le vea. Musical, cultural, psicológica, por donde se le vea. Entonces, ¿qué estamos fomentando? ¿Qué estamos haciendo? Que nuestras niñas y nuestros niños crezcan con libertinaje. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Sí, eso es lo que la pregunta que yo se le estaba diciendo. Es una gran diciendo. diferencia. Libertad es crecer, sí, respetando reglas, respetando, sí, límites, porque el libertinaje no respeta límites, definitivamente, porque no se hacen responsables de las consecuencias de sus actos. Yo le digo mucho a mis papás, a ver, papás, ¿qué prefieres tú? ¿Ponerle un límite ahorita? ¿Sí? ¿Quitarle privilegios? ¿O que su límite sea una cárcel de 4x4? Ese es el límite de una persona, sí, que nunca siguió reglas, sí, que siempre las destruyó. Ese es su límite, una cárcel de 4x4. Se quedan pensando. Sí, es que para eso van. Una niña, un niño que crece y que no se hace responsable de sus actos, ¿en dónde va a terminar? Pues los padres son los que no se hacen responsables de sus actos. Yo soy padre. Yo tuve también. Una niña. Y de un niño y de una niña. Una niña, y estoy orgulloso de cómo la crié. Me separé ya después muy pronto de ella, pero mientras vivió conmigo no la traté como una niña, la traté como un ser humano. Así sí, y se lo voy a decir por qué. Porque yo tenía ciertas cosas que eran mías y no me gustaba que les tocara a mi hija, ¿sí? Armas, tenía estéreos, y empecé a platicar con ella. Y yo creo que ahí es donde debemos de ir a la escuela de padres y conocer. Un día me senté con ella, estoy hablando que mi hija tenía 1 año y medio, 2 años, por ahí, no arriba de los 2 años. Le digo, oye, hija, ¿tu papá agarra tus muñecas? No. ¿Tu papá agarra tus juegos de té? No. ¿Tu papá se pone tus vestidos? No. Son tus juguetes, ¿verdad? Es lo tuyo. Sí. Bueno, te voy a pedir favor. No me agarres esto, ni esto, ni esto, porque son los juguetes de tu papá. Le enseñé una disciplina de qué podía ella gozar y de lo que era de su papá, la disciplina. Y eso pues no lo enseñan en muchas partes. Y mi hija, pues gracias a Dios, pues siempre respetó, pero desde chica le di como 2 o 3 nalgadas porque
Sí, me decía, no les debes de pegar. Yo estoy en que sí se les debe de pegar a los niños cuando se debe. Una vez mi hermano me regañó porque se atravesó mi hija a la calle y le di 2, 3 nalgadas buenas. Oye, que quién sabe qué, que eres un malvado, que yo, mira, yo prefiero que mi hija llore 15 minutos a que yo llore toda la vida por no enseñarle que no se debe atravesar la calle. Y aprendió. Y sí estoy a veces que las debemos de estudiar las reglas de antes, cómo nos educaron a nosotros, porque nosotros somos el producto científico de que sí, como nos trataron, pues a veces sirve. Hay estímulos aversivos, en este caso la nalgada, a consecuencia de que la niña se cruzó la calle. ¿Lo iba a volver a hacer? No, no lo iba a volver a hacer, porque si lo vuelvo a hacer, mi papá me va a dar 2, 3 nalgadas más y no me va a gustar. Es necesario el castigo corporal cuando es sumamente, pero sumamente necesario. Le digo a mis papás, si tú le pegas por todo y por cualquier cosa y a cada rato, el niño no va a tener esa relación que tú quieres con él, el niño no va a tener ningún aprendizaje, el niño lo que sí va a aprender es que su papá es un agresor continuo. O sea, ¿qué le estás enseñando aquí? A que te alejes de tu papá. Me dicen, ¿es recomendable el golpe? Yo no lo recomiendo al 100%, pero solamente cuando sea necesario. Les digo, va a cruzar tu niña a la calle, no le vas a decir, oye, mija, mira, no te cruces la calle, ¡fum!, al carro. Agárrala de los cabellos y jálatela para acá. Oye, que agarró los cerillos y disimuladamente va como que no nadie me vio a prenderlo. No pasa nada, no se le van a caer las manos ni los dedos. El niño va a aprender a no volver a agarrar los cerillos. Sí, porque puede, ¿o qué? Ocasionar un accidente. No que es malo, un accidente, porque no tienen la edad ni la conciencia para saber usar un artículo que es flamable, ¿sí? Un artículo que puede ocasionar un incendio. No, yo no recomiendo la nalgada, pero hay castigos aversivos en este caso, como una nalgada a consecuencia de un acto, de una acción que pudo haber provocado un accidente. Y en eso estoy de acuerdo. Claro, pero sobre todo en este caso, con el ejemplo que manejaste, ¿no? O sea, que el niño no se quede con la creencia de que se le está pegando porque no lo quieres, sino aclarar el motivo, el por qué se está tomando ese tipo de conducta, ¿no? Igual y le pegas y le dices, es que eso no se hace. Y lo abrazas y le dices, yo te amo, pero no lo vuelvas a hacer porque me asustaste, ¿sí? Que el niño no se quede con la idea de que no se le ama y que por eso se le pega, ¿sí? Porque también como se menciona, se naturaliza también el hecho de que a cada ratito lo andes azotando. Hay niños que ya dicen, ay, ya me pegas, no me duele. Y los hay, pues, y se te rebelan los niños. A ver, dame más porque no me dolió. Son niños que se ponen rebeldes y en lugar de ser una cuestión de aprendizaje, tiene todo lo contrario. O sea, el abuso del castigo. Exacto. Viene la rebeldía. El abuso de castigo es tan malo viene, como la ausencia del castigo. Así es. Sí. Hay Todo una tiene que ser diferencia equilibrado. entre castigo aversivo y hay una diferencia entre reforzamiento negativo. Bueno, para los que manejamos el paradigma conductista, el castigo sí es aplicable. Por ejemplo, en este caso, la niña ya aprendió que no lo va a volver a hacer. Pero si se extiende más el castigo, los niños ya no te van a hacer caso. Se pierde el respeto, se pierde la comunicación y son niños más agresivos. Yo quisiera, volver a la escuela de padres, porque con todo lo que han estado hablando ustedes me ha dado tiempo de reflexionar sobre lo que se hace en la escuela de padres, ¿no? Entonces, entiendo que obviamente en la creencia fundamental de que los padres asistan, ¿verdad? De que efectivamente se comprometan
con ser buenos padres. Si esos padres tienen el primer hijo y asisten a la escuela de padres y aprenden, escuchan, reciben la orientación adecuada, esa misma orientación les sirve para el segundo hijo, y para el tercer hijo, y para el cuarto hijo. O sea, con que asistan a la escuela de padres y tomen el curso una vez, pueden atender adecuadamente al primer hijo y a los subsecuentes. Sí. ¿Estarían ustedes de acuerdo en ese sentido o tienen que ir a la escuela para cada niño? Sí, no, y le voy a explicar por qué. Eso es. Cada niño es diferente Así y lo que es. le sirve a un niño no le sirve ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Entonces la clase es una clase individualizada, es de la escuela para padres. Más que nada son talleres. Sí, pero habló usted de, pues, si los talleres son de aplicación general, porque los padres que asistan, pues no cita usted, a ver, a los padres que tienen a los niños con este problema, los vamos a citar y les vamos a dar un taller para que resuelvan el problema a los niños que tengan este otro problema ya detectado, ya clasificado, ya diagnosticado, vamos a invitarlos. No, es general. Sí, yo hago las dos cosas. Yo hago el taller para padres o escuela para padres. Sí, escuela para padres. ¿Sí? Y yo hago, yo detecto a mis niños que tienen problemas y se trabaja con los papás, aparte de, son Pero cuestiones eso diferentes. es en lo individual. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que tengo 5 niños con TDA, un ejemplo, Sí. ¿sí? A los 5 los citan. A los papás, se trabaja con los papás para ver qué dinámicas se van a trabajar en casa. Y digo entre comillas TDA porque luego me dicen, es que tiene TDA y no lo aguanto. A ver, y ya haciendo un análisis de conducta, no señora, su hija no tiene TDA ni tiene TDAH, lo que tiene es una mala estructura en su casa. Se compone de Perdón, ¿nos puede explicar a nuestro Sí, TDA y público TDAH qué para es que TDA? entiendan. trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es TDA, trastorno de déficit de atención, H, hiperactividad, viene combinado, y cuando ya tiene hiperactividad los niños son muy impulsivos. Son trastornos que cumplen ciertos criterios, pero no son aplicables para todos, pero Claro. resulta que ahorita está muy de moda ponerle la etiqueta de Lo que sea. de 100 niños a 99, De ¿no? lo que sea, con tal de que tenga etiqueta. Sí. Eso es lo que antes nos decían que éramos traviesos. Ah, sí, ahorita ya Ahora está se les dice TA, TDA. TDA. Y hay ciertos criterios que se Trastorno tienen de que déficit cumplir de para que un atención niño e tenga hiperactividad. trastorno de déficit de atención, Sí. ¿sí? Pero resulta que el niño nada más es inquieto y ya. Entonces Claro. dice mi mamá, no, mi mamá dice que No hay tengo- que darle mucho con chocolate. aparte. Aparte. Aparte, sí, Aparte. el chocolate, Pero eso la es en coca, el general. celular en la noche. Eso es en O sea, general. que le sobreestimula. Mi mamá dice que tengo TDA. Tu mamá dice que tiene TDA. Ah, ok, perfecto. Entonces ya mando a citar a la mamá. A ver, señora, ¿a qué hora se duerme su hijo? Se queda. A las 11 de la A noche. las 11 de la noche. ¿Ok? ¿A qué horas le da de cenar? A las 8, 8:30, 9, no sé, a la hora que llega su papá se sienta. ¿A qué hora se hace su tarea? Ay, pues es que le he estado diciendo toda la tarde que haga su tarea y nomás no se sienta. Ya regañadientes a las 8. Y apúrate. Y ya empieza la pataleta, la regañada. Y el niño pues ya está cansado, pero pues la mamá ya está también toda histérica. Entonces llega la mamá con un psicólogo y le dice, mi hijo no quiere hacer la tarea, pero pues no quiere hacer la tarea a las 8 de la noche. Así no son condiciones para hacer Claro. tareas ni para estudiar. Ahí se pudo haber resuelto con una nalgada bien puesta al de la primera vez. Ahí se pudo haber resuelto con que la mamá hubiera puesto una estructura y horarios al niño sin necesidad de llegar a la nalgada, porque entonces la nalgada se la damos a la mamá por irresponsable, como pone a su hijo a las 8 de la noche a hacer tarea y a las 11 de la noche se duerme. Entonces le digo, a ver, el cerebro tarda cierto tiempo en relajarse y en tomar un sueño. ¿A qué horas cree usted que ese cerebro se va a dormir? Ay, pues no sé. A ver, señora, cuente. Son más o menos de 3 a 4 horas. Si su hijo se duerme a las 11 de la noche, ¿a qué horas cree que ese cerebro se duerme? 11, 12, 1, 2, 3. ¿A qué horas lo para irse a la escuela? A las 6 de la mañana. ¿Qué descansó? Y llega a la escuela y ¡pum! Es una bala. Es una bala. ¿Y desayunó ese niño? No, no desayunó. Peor tantito. Bueno, nos salimos un poquito del tema, pero
para que veamos lo que en el taller de padres es muy importante, porque se ven temas muy, muy importantes que si bien le funcionan al primero, no le van a funcionar al segundo. Son preguntas muy diferentes. Y además de que cada taller tiene su ¿cómo decirlo? En cada taller no se ve lo mismo. Exacto, Sí. no se ve lo mismo a pesar de que manejes los mismos temas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es renovable, ¿sí? Y no tienes los mismos problemas una y otra vez. Y ni con los mismos padres. Te dicen, a mí me sucede esto, y trabajas sobre lo que está sucediendo. O sea, por eso es importante la asistencia y la continua capacitación. Ahora, si tomamos en cuenta de que los muchachos ahorita tienen mucha apertura a cualquier tipo de información, aunado a que nosotros como padres no se capacita uno, no hay esa continua búsqueda por no querer abordar ciertos temas con nuestros hijos, evadimos y lo dejamos a expensas de los amigos, a expensas del internet, que ahorita todo lo que hay en el internet le pones, a veces estás buscando otra cosa y te sale una página de porno, y empieza a despertar ciertas cosas, y una cosa te lleva a otra y otra, y se quedan enganchados. Los jóvenes y los niños, o sea, yo no comparto mucho el hecho de que los niños carguen los celulares. Yo soy muy ajena a eso. ¿Por qué? Porque tienen acceso a tantas cosas y a veces como padres uno no sabes ni siquiera lo que ya vio o no vio tu hijo. Ahorita actualmente la pornografía se está metiendo en las caricaturas de los niños. Sí. Yo nada más quiero asentar una cosa, una experiencia. La nalgada sí es importante. Se los voy a decir por qué. Sí, nadie Mi dice que no. hermano nunca les pegó a sus hijos, nunca les ha pegado a sus hijos. Pero vivíamos en el mismo edificio y bajaban ellos a la casa de mi mamá y cuando hacían travesuras yo sí les daba su nalgada. Y bajaba mi hermano enojado, ay, le pegaste a mis hijos, mira, si no les gusta que les pegues, que déjalos allá, pero aquí en la casa de mi mamá, que no vengan a hacer travesuras, justificando la travesura, como usted lo dice, ¿no? Hoy ya tienen 18, 19 años y sus hijos me respetan y me quieren, y hasta le da coraje a mi hermano de cómo me hacen caso a mí, todavía más que él. Dice que tu tío te mantiene, él nomás te dice una cosa que hagas y lo haces, te digo yo que lo hagas y no me haces caso. Es que hay una diferencia entre la permisividad y la autoridad, y no hay que confundir una cosa con la otra. Y nosotros le comentábamos que el exceso de castigo a veces produce todo lo contrario, pero si un castigo aversivo, en este caso la nalgada, porque así se le denomina, castigo aversivo, se da en tiempo y forma y se le explica al niño por qué, el niño lo entiende. ¿Qué se genera aquí? Un aprendizaje. Claro. ¿Y cómo te ve a ti? Te ve como figura de autoridad. Pero si tú como adulto le permites y le permites y le permites, y le explicas y le explicas y le explicas. No, y no le explicas, simplemente lo dejas así. El niño pues te va a ver como que, bueno, pues me deja hacer lo que yo quiera. Y el día que tú le quieras llamar la atención por algo, simplemente no te va a hacer caso. Yo les enseño una cosa, que lo que les prometía, se lo cumplía. Si era ir al cine, nos íbamos al cine. Si íbamos a ir a la playa, nos íbamos a la playa. Y si les llamaba la atención y no me hacían caso, la segunda ya iba la disciplina. Sí, es como yo tengo una niña de 6 años. Sí, ¿no? Yo tengo una niña de 6 años y yo le digo a Abigail, te cuento 3. Perdón. Para cuando yo llegue a 3, si yo me paro, a ti te va a ir muy mal. De volada. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a 3 y me paro y a ella le va a ir mal? Es que anteriormente ella ya recibió un castigo aversivo y sabe que si mamá se levanta, de veras que le va a ir muy mal. Y no es un castigo aversivo que yo le dé a cada rato. Pero la niña ya conoce, ya sintió la sensación, no le gustó. ¿Lo va a volver a hacer? Por supuesto que no lo va a volver a hacer.
Entonces, como le comentaba mi colega, no es el abuso obviamente que genera otra situación. Claro, todos los extremos no son adecuados. Mayra, usted dijo algo que hasta lo anoté y dijo cuando el sexo, es que el bebé ya tiene el sexo definido, cuando nace ya tiene definido, y habló usted del sexo definido, y anoté sexo definido, y la pregunta aquí es, si el sexo está definido, entonces, ¿por qué tenemos indefiniciones en el sexo? Explíquenme. Lo que pasa ¿en qué momento? Ese es el tema, a lo que vamos a entrar ahorita, ¿no? ¿Por qué hay niños que nacen como niños y luego se sienten o se hacen niñas en su conducta? Y también al revés, o sea, hablemos de la homosexualidad. ¿Qué sucede? Nace el sujeto, nace una mujer capturada en un cuerpo de niño, nace un niño capturado en un cuerpo de niña, porque algunos así lo han expresado, o se hace, y se hace, también he leído sobre las causas de que se modifique la situación, y es precisamente por conductas agresivas, reprimir varias acciones, etcétera, y entonces cambia el sujeto y se pone rebelde. Algunos se vuelven Rambo, pero otros se vuelven Cenicienta. ¿Qué pasa? Bueno, con respecto al sexo definido, si uno se menciona de sexo, se menciona sexo genético, sexo gonádico, sexo con respecto al coito. Hay muchas definiciones con respecto al sexo. Cuando sí, es que ya es como clasificarlos más Pero eso nos ayuda como sociedad a entender. Sí, cuando uno viene con una carga genética, con respecto a la sexualidad se define el cromosoma, cuando existe la fecundación, se define ahí qué va a ser, si va a ser si va a ser niño o va a ser niña, ¿sí? Por la cuestión de sexo gonádico, ¿sí? Si va a tener pene o va a tener vulva, vagina, ¿no? Hay algunos que nacen con los dos, Sí, pero son una minoría. Sí, una minoría, sí, así es. A eso me refería con sexo definido. Okay. Lo quise anotar. Sí, está bien. Más que nada como un recordatorio para tocar este tema. Claro. Sí. Y luego entonces, ¿qué sucede con los Rambos y las Cenicientas? Bueno, es como la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Bueno, sí, todavía se sigue. Sí, ya sé, evolucionista. Sí, es tratar de encontrarle. Yo he tenido conocidos y de hecho nos lo dejan como parte de una experiencia dentro de los diplomados que hemos tomado, que hay quienes expresan que se sienten varones, que nacieron con su carga genética. De hecho, hubo un caso de creo que era una tenista, que le hicieron un estudio y resultó que era hombre, cromosómicamente, era hombre, pero él físicamente se había hecho tanta transformación que a lo último dijeron, bueno, es que ella no puede jugar con las mujeres. Sí, porque físicamente el hombre tiene más fuerza y llevaba cierta ventaja sobre las mujeres en cuestión de fuerza y de resistencia, ¿no? Entonces ahí ya estaba haciendo una trampa. Pero bueno, en cuestión de qué es lo que pasa con aquellos, si se sienten atrapados en un cuerpo, son mujeres atrapados en un cuerpo de hombre o son hombres atrapados en un cuerpo de mujer. Yo he tenido
conversaciones con amigos y compañeros que han estado manifestando que desde siempre, desde que han sido muy pequeños, unos lo mencionan así, que desde que han sido muy pequeños ellos siempre se sintieron atraídos por sus amiguitos, ¿sí? Que ellos desde que tienen uso de memoria, algún recuerdo, siempre sintieron esa atracción. Sin embargo, nunca se han hecho ningún tipo de transformación, ni absolutamente nada, porque es entrar a otra. Pero conductualmente. Hay otros, o sea, es que hay muchas cosas, o sea, es encontrar, todos. O sea, encontrar una que definición. se siente, pero que, vaya, nunca se casa, pero es una persona que simple y sencillamente se siente atraído por los de su mismo sexo. Hay otro que se siente atraído, pero que además se expresa como el sexo opuesto, las personas que son amanerados. Sí. Hay otros que van un poquito más allá y bueno, el último grado sería aquellos que son transgénero, ¿verdad? Sí, pero es muy extenso. Es que ya hay mucha diversidad. Ahorita así es, hay muchísima diversidad. Sí. Yo he visto ciertas actitudes, por ejemplo, de por qué es homosexual tan joven, se ha llegado a comprobar, yo he visto los niños que están en situación de calle. Vamos a poner un ejemplo de los niños que están en situación de calle, que son vulnerables. Es una población que es vulnerable. Para tener un sentido de pertenencia a una banda, ¿sí? Hay una violación colectiva, ¿sí? Para poder pertenecer a cierto grupo. El niño se siente protegido, pero esa es la condición. Entonces hay eso no lo hace por homosexual, eso lo hace para lo que usted está diciendo. Sí, ajá. Okay. Pero los de la cárcel. Sí, pero sí, sucede. ¿Qué pasa con ese niño más adelante? El niño vuelve a repetir la misma conducta. Claro. Y se hace un patrón y se queda con esa conducta arraigada. Entonces, para él es más fácil seguir ese mismo patrón porque como es una población muy vulnerable, los agarran, tienes sexo conmigo y te regalo unos tenis. Tienes sexo conmigo y te doy de comer, o te doy un celular o una playera. Que nos estamos yendo a la orilla del precipicio, bueno, ¿no? Ok. Vamos a ir un poquito más a los rangos de normalidad, ¿no? Pero esa es una de las posibles razones por las que algunos niños empiezan. Pero los niños en situación de calle, las personas que están con privados de su libertad. Sí, ahora vamos a regresar con los niños de casa. Vamos a hablar de los niños de casa que tienen una mamá, que tienen un papá. Y que van a la escuela. Y que van a la escuela. Que cuando crecen se vuelven Cenicienta. Y no nada más es cuando creces se vuelve Cenicienta. Bueno, a lo mejor ya eran Cenicientas desde antes, pero eran Caperucita Roja, ¿no? Tienen esa sensación, se oye muy feo, eso de que se siente Cenicienta y Caperucita Roja. Bueno, es que es más fácil, es mucho más elegante decirlo de esa manera que utilizar las palabras que ya prohibió la Suprema Corte, ¿no? Ok, ¿son homosexuales? Bueno, ¿no? Está bien. Ok, bueno, son personas que tienen atracción hacia su mismo género. Correcto. Ok, bueno, yo he visto que sí, efectivamente, tienen esa atracción, pero nunca hablaron con sus papás, jamás en su vida, nunca les dijeron, oye, yo tengo esta atracción, ya hasta cuando... No tuvieron la confianza. No tuvieron la confianza pero hasta que tuvieron... ni con los papás, ni el maestro, ni con nadie. No, porque sentían que lo que estaban sintiendo era algo pecaminoso e incorrecto, y ante la sociedad iban... ser rechazados. Entonces continúan con ese sentimiento y a lo mejor me han llegado a decir, el primer novio que yo tuve fue como a los 18. Mi primer beso lo tuve como a los 12. Pero me empecé a fijar en mi vecinito como a los 10. Vamos bajando, ¿no? La edad. Pero decía, pero cuando yo tenía 10 y yo me fijaba en mi vecinito, o sea, yo decía, no. O sea, esto no puede ser. Cuando yo tuve mi primer beso, fue así como que de un piquito, pero no lo volví a hacer.
pero me quedé con esa espinita. Pero ya un novio, dice, ya lo empecé a tener más grande, pero no se lo dije a nadie. ¿Qué pasa ahí? ¿Es una elección? Ya vienen así, dijera usted. Y yo creo que es una niña o una alteración cromosómica, una niña en el cuerpo de un niño. Es que hay tantas teorías ahorita. Si nos vamos por el lado religioso, Dios nada más hizo al hombre y la mujer, y se acabó. Y ya. En la Constitución así Igual, dice. o sea, sexo mujer. Y la naturaleza es o sabia. sea, no te ponen, y sexo, pues pues no sé, apenas me Macho voy a y hembra en apenas todas me voy a las especies. transformar, Así es. ¿no? Así viene hombre y mujer y se acabó. ¿Esta homosexualidad en las especies? Bueno, no lo Y ha habido casos pues de elección. Pero, a ver, cuando yo estudiaba en una escuela de 600, 800 alumnos, pues se veían unas cenicientas ahí de 600 alumnos, 2 o que 3. ¿Y ahora? Ahora creo que son 3 o 4 por salón. Y otra cosa que le quiero también preguntar, si hay algunos que aceptan, pues, ser que les gusta tener sexo con su mismo sexo, pero hasta ahí, o sea, siguen ellos vistiendo bien, se arreglan, se van a trabajar como hombres, pero pues ya cuando terminan de trabajar, pues ya se definen con quién se van a ir a dormir. Sí, Claro. su ¿Y preferencia Y sexual. ya, entonces, ¿por qué hay otros pues que se quieren poner boobies, se quieren operar, se quieren hacer la jarocha? Quieren Bueno, adoptar Michael niños. Jackson se hizo la cirugía al parecerse a esta cantante Diana Ross. No, Diana Ross. Michael Jackson se hizo miles de cirugías porque tuvo un accidente y se quemó. Pero quería parecerse a Diana Ross, digo, Sí, ya está después. pasado, y lo leí, y vivía en el extranjero, Ok. así que me sé bien el chisme. Ella tanto Ok. admiraba a ella, a Diana Ross, que cuando se hizo, y si ustedes ven y comparan las fotos, hay cierto parecido. Una muy mala copia, por Entonces, cierto. ¿por qué una conducta de uno y la otra conducta de otro que se quiere ver más femenina que las mujeres? Y otros, pues, nada más les interesa, pues, tener su pareja sexual. Aquí la pregunta es, ¿nacen o se hacen? ¿O las dos cosas? Yo le voy a las dos cosas, Sí, porque es un tema muy extenso. No podemos decir que un niño de 10 años que siente atracción hacia su compañerito de escuela, se hace en ese momento. No. Porque allá hay una evolución, ¿sí? Al pasar de los años. Cuando ya te es adulto y quieres, o sea, ya es por elección. Claro. Y contestando a la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué uno de traje y el otro de boobies? Porque simplemente así lo quiso, o sea, Es su elección. es su elección. Sí, yo soy homosexual, yo tengo esa elección de acostarme con quien se me da la gana. Sí, yo estoy consciente que soy genéticamente un varón y eso no me impide que yo tenga ese acercamiento con otra persona de mi mismo sexo. Okay. Hay, por ejemplo, perdón. Personas que han sufrido algún abuso. Un ejemplo es el caso de una chica amiga, de hecho, que sufrió un abuso sexual en su infancia. Tuvo novios, pero muy contaditos, posterior, cuando llegó a su adolescencia, y uno de sus novios también abusó de ella, o sea, ella quería andar con él y volvió a recordarle el abuso que tuvo en la infancia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en su mente? En su mente hubo una aversión a los hombres y por un tiempo dejó a los hombres de lado, ya no tuvo relaciones con hombres y se consiguió una pareja mujer. Actualmente
tiene sus hijos, tiene su esposo, encontró en su esposo, la persona es una persona mayor, encontró en su esposo la persona que la protege, la persona que la ama, la persona que la cuida. Y fue una etapa de su vida que pasó por esa fase de andar con su propio sexo, pero solamente fue una etapa. ¿Por qué? Porque ahí quedó, encontró esa parte que, esa herida del pasado fue cerrada y se quedó haciendo una vida con su esposo y actualmente pues creo que viven hasta en el extranjero. Pero tenemos que ver mucho qué hay alrededor, el ambiente, lo que te rodea es muy importante. Son casos, yo he encontrado también otra persona que dice, si fuera por cuestiones de hormonas, yo me sometí a un tratamiento hormonal, yo le pregunté esa misma pregunta, ¿nacen o se hacen? Tú que tienes esa tendencia o esa preferencia sexual, dímelo. Me dice, mira, dice, yo creo que nos hacemos. Dice, no creo que sea por cuestiones hormonales, él en su experiencia, ¿sí? No creo que sea por cuestiones hormonales porque yo por mucho tiempo estuve en tratamiento hormonal y no me dejaron de gustar y mejor dejé las hormonas de lado y me seguí con lo mismo. ¿Por qué? Porque me gusta, así de simple. Entonces, la pregunta, él me la contestó de esa manera, ¿no? No sé, tiene muchas respuestas y ahora sí que… Sí, Claudia, ¿por qué no se hace un poquito más para allá cada ratito que veo que ya va, le estamos presionando mucho o no? Porque veo que nos queda un cuarto de programa. Yo le voy yo creo que me van a linchar. Sí. Una preguntita nada más antes de que nos conteste. He visto casos de que en una familia se repite de cuatro hijos, 2 niñas y 2 niños. Los niños salen también niñas. 2 casos tengo, donde los hermanos salen Caperucita Roja. Rosa, ay, qué bueno, está mejor que roja, está muy Algo tiene que ver el cromosoma, definitivamente. Sí, no, o sea, porque no son casualidades. Es una familia donde 2 varones están teniendo las mismas actitudes, entonces yo estoy pensando ahí que algo tiene que ver en el cromosoma. Y anterior a la pregunta o lo que estábamos viendo, yo creo que me van a linchar. Yo tengo muchos conocidos y los quiero mucho. Yo sé que hay mujeres y varones que se vuelven a su mismo sexo por elección, pero ahorita hay un boom y ya esto es más una moda. Entonces me van a linchar, yo lo sé. Yo quisiera, y toqué esto casi al terminar para que regresáramos otra vez al inicio del programa, ¿no? Hablando de la educación sexual, y hablábamos de la casa y la escuela, y ahora en la escuela, pues a los niños le enseñan que están la familia formada de papá y mamá, pero también están los homoparentales. Entonces hay familias que son 2 mamás y familias que son 2 papás, y cuando llegan a la casa y le platican a la mamá pega el grito en el cielo, se cuelga de la lámpara, llega el marido, se queja, van a ver al cura, hacen juntas, suenan las campanas, se cortan las venas, ¿no? Una verdadera desgracia. Y van y reclaman a la escuela. ¿Y con qué derecho se pone usted a enseñarle al niño esto? Simplemente porque viene en el cuadernillo escolar o en el programa de escolar o lo que sea, cuando es algo que nosotros en la familia es un tema prohibido, es un tema tabú. Nosotros en nuestra familia
manejamos las normalidades, el hombre y la mujer, el sexo masculino y el sexo femenino, y los hijos, y eso dice la Biblia, y vámonos. Y todo esto que dije ahorita en 3 palabras, lo dije al principio un poquito más largo. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de educación sexual nueva, reciente, de moda, como usted bien lo dijo, en donde vemos que hay muchísimos más ejemplos de los que había antes? ¿Qué sucede si consideran ustedes que este tipo de educación que se da en las escuelas y que escandaliza a muchos padres y que va en contra de la cultura de muchas familias, es adecuado o no lo es? Si es positivo o no lo es, si valdría la pena que se quitara como antes no se enseñaba, o que se siga enseñando y se sigan provocando todos estos conflictos que al fin de cuentas siento yo que lejos de aclarar el punto, pues confunden más al niño. No, hay una evolución definitivamente en el ser humano, una evolución. Y no puede, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, definitivamente es hombre y mujer. Pero ¿sí? permítame, evolución quiere decir ser mejor. Y usted, al aplicar el término evolutivo, ¿verdad? Usted dice que la pareja hombre y mujer, pues ya quedó rezagada al pasado, ahora es mejor las parejas homoparentales. No, si no, es no, evolución. No, Entonces, no me refiero, es evolución. no me refiero a ese tipo de evolución, me refiero a más que hay las una. cosas, sí, pero no me refiero a ese tipo de evolución, me estoy refiriendo a que las cosas están cambiando. Definitivamente hay hombre y mujer, sí, pero ahorita ya hay homoparentales, sí, tenemos niños que viven así, ya he presenciado y me ha tocado casos. ¿Y qué pasa cuando el niño presencia que pues tiene 2 mamás o tiene 2 papás? ¿Sí? Entonces se le explica. Llegan al psicólogo, derechito, llegan al psicólogo. ¿Le puede explicar a mi hija que yo también soy su mamá? Y le puede explicar que yo también soy su mamá. Entonces la niña se confunde porque en el medio normal o habitual, se puede decir habitual, hay un hombre y hay una mujer en una familia. ¿Qué pasa cuando esa personita tiene una figura paterna, llámese tío, llámese un primo, llámese un hermano mayor, que la complementa, y al tener la ausencia de su figura paterna porque se fue o porque falleció, se queda con sus 2 mamás? Para ella o para el niño es un desajuste. No podemos nosotros imponerle al niño que tiene que acepte a 2 mamás y a 2 papás. Si eso viene desarrollándose desde cuando era bebito, probablemente lo vean hasta normal, pero eso no quiere decir que sea aceptado por todo mundo. ¿Sí me explico? Sí, pero no creo que sea el término aceptación lo que regule y determine lo bueno o lo malo del asunto. No. Creo que no tiene que ver la aceptación, tiene que ver la afectación. Sí, pero yo tengo el caso de una personita, una nena, en ausencia de su figura paterna y se queda con sus 2 mamitas. Entonces, Espéreme, pues, ¿cuál figura paterna? tenía una figura paterna. Bueno, pero espéreme, yo estoy hablando de los homoparentales Sí. que no son padres biológicos, sino que adoptan. Entonces, ahí es en donde, porque ninguno de los 2 es padre y ninguno de los 2 es madre real, biológico. Son madres y desde el punto de vista estrictamente legal, porque firmaron un documento de adopción. Hasta ahí. Sí, es un caso, le comento, de una... Usted me dice, pero me dice que tenía una figura paterna, explíqueme. Sí, tenía una de las 2 mamitas, Sí. tenía un conocido, que fungía para ella. Ya. Para ella fungía como una figura paterna, para ella. Un suplente, no Ajá, era sí. nada. No tenía nada que ver. No. Sí, entiendo. Entonces, a la ausencia la niña se deprime, porque ella estaba contenta de que tenía, de este lado tenía 2, ella se sentía ganona, tenía Claro. 2, y de este lado tenía 1, y decía, para mí es demasiado, pero falta la figura paterna y se queda con las 2 mamis. Entonces, para ella fue un desajuste, Claro. ¿sí? Me llegó deprimida. La niña, afortunadamente, para la edad cronológica que tiene, la edad mental y cronológica que tiene, es una niña muy madura.
pudo salir de ese bache. Y ella entiende que una mamita ama a otra mamita. Por eso le digo que a veces hay cierta aceptación. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, más eso no significa que sea de forma general, que todo mundo tiene que aceptar la misma situación e imponer a todos. Es decir, ellos quieren adoptar un niño porque sienten que es su derecho. Y es su derecho ahora por ley, pero no era por ahí mi pregunta. Ok. Mi pregunta es, si yo tengo, y me pongo como ejemplo, aunque no es el caso, pero lo voy a poner así. O sea, yo tengo a mi esposa y tenemos un hijo y una hija, y nosotros los educamos de acuerdo a a nuestra cultura, a nuestra preparación y nuestra religión. Y de pronto llegan a la escuela y se encuentran con este tipo de educación que se imparte en la escuela. No estamos hablando de los casos particulares en donde los niños ya fueron adoptados, no, sino el niño llega y se encuentra con que hay otras familias, otras formas de familia, ¿no? Familias de 2 mamás y familias de 2 papás. Y entonces llega a casa y dice que algo está mal aquí, no entiendo, ¿verdad? Porque tú eres mi mamá y tú eres mi papá, y yo entiendo que debe de haber un varón y una mujer para que haya una concepción, y tu mamá fuiste quien me pariste a mí. Y allí, ¿qué pasa? ¿Por qué 2? ¿Y quién lo parió? O sea, es el enseñarles esto a los niños en la escuela, y ahí va la pregunta concreta. El enseñarles este tipo de educación sexual a los niños en las escuelas como una materia obligatoria, ¿es conveniente, positivo, enriquecedor, evolutivo y todos los calificativos que le quiera usted poner desde el punto de vista bueno, o es una perversión que está dañando a los niños o los está confundiendo? ¿Cuál es su experiencia y cuál es su opinión? Mi experiencia es que sí tiene que ser impartida en las escuelas. No todas las escuelas tienen la misma currícula escolar, no tienen los mismos contenidos escolares, mejor dicho, no tienen todas lo mismo. Pero definitivamente sí tiene que ser abordado. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está avanzando, entre comillas, a pasos agigantados. Se ven muchas cosas. No nos podemos quedar atrás. Cuando a mí me enseñaban en la primaria, los contenidos eran completamente diferentes. Ahorita se ve hasta en la televisión y te preguntan en la casa, oye, ¿por qué ellos 2 se están besando? Ahorita Disney anda queriendo convertir a Elsa en lesbiana, le andan queriendo buscar una novia. Entonces, ¿cómo le vas a explicar a esa niña que creció con Frozen, y libre soy, y cantando por todos lados? Desde ahí se veía venir. Y de repente me ponen a Elsa con una muchacha. ¿Cómo le explicas a tu niña de 2, 3 años que se vistió, que cantó, que danzó y que le hicieron su fiesta y su pastel? Entonces, en las escuelas no se está impartiendo ese tipo de educación, se está impartiendo otro tipo de educación, pero que sí es importante abordar el tema, porque de que te lo explique tu maestro, bien, que en la casa no te toquen el tema, pero te lo encuentras en la escuela, a que te lo explique otra persona que no tiene esas capacidades para podértelo decir y te confunda más, es mejor 1000 veces en la escuela. Sí estoy de acuerdo. A lo mejor no les va a parecer a muchos van a estar en desacuerdo, porque sus historias de vida son diferentes, porque sus religiones son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es una violación a la privacidad de cada familia? O sea, ¿no? Yo puedo enseñar... Como imposición. Es una imposición, o sea, permíteme. O sea, yo le voy a enseñar a mi hijo, yo voy a crecer a mi hijo en mi religión. Yo soy testigo de Jehová, yo soy judío, yo soy católico, yo soy evangelista. Yo tengo mi religión y mi hijo y mi hija van a crecer de acuerdo a mi religión. Que va a llegar el momento en el que ellos van a poder optar
por otra religión, bueno, eso ya no es problema mío, ¿no? Yo quiero cumplir y sentirme satisfecho que como padre he cumplido transmitiéndole la religión de mis ancestros, ¿no? Sí, nada más que hay una diferencia. Espérame tantito, nada más concluyo. Tomando en cuenta que la religión es simplemente una serie de normas de conducta que dominan a las pasiones, ¿ok? Entonces, de ahí debemos de partir. No nos vamos a meter en el análisis de las religiones, pero sí en el principio de la normalidad, de lo que vemos. O sea, los niños ven al pajarito y a la pajarita al perro y a la perra al caballo y a la yegua. No ven dos caballos juntos ni dos yeguas juntas. Entonces ahí es en donde viene ese conflicto. Me interesa el punto de vista porque hay muchos padres que se han expresado en contra y han ido a la escuela y han dicho, yo no quiero que mi hijo tome esta clase porque si no lo saco de esta escuela. Y han escrito cartas a la Secretaría de Educación Pública quejándose de esto que está sucediendo. Por eso quise tocar el tema, para que la gente conozca el punto de vista de la... Ya vienen los contenidos así, pero ya es cuestión de cada escuela evadir el tema en función. Que hay temas de sexualidad que se pueden tomar, sí, pero incluso, doctor, hay temas que no hablan de parejas del mismo sexo, simplemente hablan del desarrollo sexual, y ahí tenemos a los papás haciendo mitin en la escuela, en la puerta de la escuela. Sí, es que por todo se asustan, por poquito y por mucho, por nada y por tanto. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sería cuestionable enseñarle a los niños? En la escuela se enseña, ok, pero si en casa ya no quieres reforzar el mismo tema, no lo hagas. ¿Por qué? Porque mis principios son uno y se contradicen y se contraponen con lo que te están enseñando en la escuela. Más sin embargo, el conocer no significa que lo vayas a aceptar. Uh-huh. ¿Sí? Pero yo quiero agregar algo, porque estoy en contra de eso y por obvia razón. Usted dijo el contenido. Ese contenido, ¿dónde está evaluado? ¿Dónde está experimentado? ¿Qué tantos resultados ha dado? Porque venga de la Secretaría de la Educación, sí, claro, no quiere decir que sea que tenga razón. Claro. Yo conozco, le dije que había vivido en Canadá y se desató un problema porque había un libro muy famoso de un psicólogo que hablaba de cómo criar a sus hijas y a sus hijos, y después descubrieron que el señor no era ni casado. Entonces, ¿cómo podía escribir un libro de cómo criar a unos hijos si nunca había experimentado en teoría el tener hijos, nada más en sus ideas de psicólogo? ¿Sí? Entonces, este contenido pues no está evaluado, o dónde está evaluado, y qué experiencias y qué ha aportado en tanto a dónde se ha desarrollado. Ahí es mi objeción, no porque diga y venga de papá gobierno, pues ya tiene toda la razón. Bueno, sería muy bueno cuestionar entonces a los que elaboran los contenidos de la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que, permíteme, Mauricio, yo creo que no es tanto cuestionar a los que hicieron los contenidos, ni tampoco cuestionar a los maestros que tienen que impartirlo porque así se los llevan a la escuela, ni tampoco, sino más bien, ¿cuál es el efecto social? Porque cuando tratamos de llevar a los niños a la escuela, los llevamos para que sean mejores en todos sentidos. Y yo pregunto, ¿el enseñarles esto los hace ser mejores? O sea, ¿es bueno que lo aprendan? ¿Es saludable? ¿Va a crear una sociedad mejor? ¿Van a ser personas que se van a conducir mejor en la vida? ¿Van a ser personas exitosas? ¿Van a transmitir ese éxito y van a construir como pequeños ladrillos una verdadera sociedad que cambie, que sea mejor? ¿Queremos un México con esos ejemplos? No sé, pero debe de haber una manera de poder evaluar, y no podemos simple y sencillamente soltar al tigre y a ver a cuánto se come. No, claro que no, pero por supuesto que no, y además hay contenidos que son exclusivos para ciertas edades, ¿sí? No es así como que para todos, y en todo caso
del por qué y para qué y quién y cómo y cuándo y a qué horas, sería muy prudente citar a los que elaboran precisamente ¿Porque lo dice? los contenidos, porque como me comentaban, el efecto social, como para qué lo escribiste y como para qué lo vas a enseñar, ¿no? Bueno. ¿Y qué beneficios? ¿Y ¿Qué beneficios va a Entonces, aportar? ver Esa es Sí, ya, ¿no? pero ahorita en nuestra sociedad estamos viendo que hay mítines de de señoritas, Sí. disculpen la palabra, de señoritas. Lésbico gay se llama. Sí. Ah, bueno. Entonces, que quieren adoptar niños, que quieren imponer sus derechos, ¿sí? Entonces, los niños lo ven en la televisión y te cuestionan. Y tú como papá, ¿cómo le respondes? No te puedes quedar en blanco, no le puedes decir cámbiale de canal, no le puedes decir no lo sé, y si no lo sabes, pues lo investigas. Claro, como Entonces, papás tenemos esa obligación. esa pues, obligación, exactamente. de estar preparados para las preguntas que tus hijos te van a dar. Por ejemplo, yo tomo muy en cuenta el núcleo de la sociedad es la familia. A mí me queda claro. El ver a una familia que se componen de mamá y papá, o papá y papá, ¿qué va a aprender el niño? ¿Con qué tipo de relación sentimental el día de mañana él va a aprender por ejemplo, ¿no? Por el ejemplo que está viendo, lo naturaliza. Y ahí tienes el ejemplo viviente el día de mañana, que es lo que va a pasar, ¿no? O sea, si yo veo una conducta. la imitación de una conducta y a qué vamos a llegar, ¿no? ¿Quiénes están allá arriba? Como dice papá gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que yo agarro y te lo doy para que yo lo mastico y tú te lo pasas, ¿no? Como Tú te lo tragas y tú lo digieres. Estamos sexualizando a Ni siquiera- nuestros niños, ¿no? Es que se lo voy a decir, Debe se los de voy a haber un dar propósito. se lo voy a dar con Claro. bases, ¿Cuál es el ¿no? propósito? No estaba yo aquí, pero leyendo, Ernesto Zedillo, cuando era secretario de Educación, hizo cambios tremendos, quitando los libros que estábamos acostumbrados a leer, que ya proporcionaban una cultura mexicana y que vino a hacer los cambios, para mal, porque ahora sí volvieron a los textos de antes. ¿Qué ¿Sí pasó se con acuerdan de formación eso? cívica y ética, no? Y eso, Lo ¿no? ¿Se quitaron. acuerdan? ¿Se acuerdan de Estaba, yo de hecho tomé formación cívica y ética. Ajá. Después lo quitaron y aquí está el resultado de una sociedad sin formación cívica y ética. Ahora. Donde vemos jóvenes en una discoteca haciendo sexo oral a otro muchacho. Por esas cuestiones, esa cultura de cuestiones cívicas Y éticas. y éticas. Digo, porque estamos hablando de que Cenicientas existían antes, pero no se rebajaban a ese tipo de Sí, pero es lo que situaciones. estamos viendo, es lo que le estaba comentando, que estamos en una sociedad permisiva, donde estamos teniendo por todos lados bombardeo de una información no muy idónea, no muy correcta, y yo lo traduzco a como lo creo. ¿Qué veo en la televisión? Pues veo a dos hombres besándose en plena luz del día. Entonces, ¿yo lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a dos adolescentes haciendo lo mismo en una discoteca. Son situaciones, son conductas aprendidas, son conductas que se repiten porque nos están bombardeando de información por todos lados. Videos, televisión, radio, revistas, hasta cuentos, películas, todo te llega por el celular. Entonces, la información corre como el agua. Sí, Bueno, tenemos un gobierno corrupto, porque antes no se hacía eso. Había horarios. Yo me Claro. acuerdo de que a las 9, 10 de la noche ya se terminaban los programas para niños. Y Ahorita No es hay el un gobierno programa- corrupto, esto surge por la aparición de los derechos humanos, en donde la gente dice, ¿y a mí por qué no? ¿Por qué discriminas a este y aquel? Bueno, no es que no te conviene verlo, ¿y tú quién eres? No eres mi papá, tú no puedes actuar paternalmente.
Entonces tú no puedes estar por encima de mis derechos. Y los derechos humanos vinieron a a trastocar mucho de lo que nosotros habíamos logrado de orden. Yo no creo que los derechos humanos. Yo antes de secundaria, en el cine Variedades, a de acordar de quién estaba en la puerta, don Huicho. me bajaba del taxi y nos bajábamos porque había una película ahí mexicana donde se enseñaban ahí algunas cosas. Bajándonos, todavía no nos bajaba del taxi. Y nada El más señor te no hacía nos así, decía, don Huicho. no van a Alto, entrar, váyanse. O No. sea, había orden. Iba Claro. uno y compraba Había el boleto, orden. el boleto y no pasaba No uno se ni por bajaba, el ni se boleto. los dejaba bajar allá. Y Había vuelvo orden, con los reglamentos. con los límites, con el respeto de los límites y con el respeto de las reglas. Entonces, ¿por qué no protestamos como maestros, como padres, como sí, sociedad. como sociedad? Como seres humanos, Así es. sí. Quizás por el desconocimiento de cuál es tu derecho, ¿no? Sí. Me lo van a reprobar, me esto, me otro. Y ahí va el niño. Y el niño no tiene la madurez como para decir esto es bueno, esto es malo. Esto, O es correcto o es o correcto o incorrecto. incorrecto. O sea, no sabe, él recibe, recibe. Y si uno no está como centinela de decir, a ver, Permanente. en un centinela es estar al pendiente de, Sí. ¿sí? Pues se nos va el tiempo, doctor. Sí. Quedan muchas cosas en Pero la nos tinta. gustaría, que ustedes, no sé, agregaran algo para concluir el programa, por favor. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿Mayra o Claudia? sí, yo. Mayra. Mayra. Bueno, yo creo que la base de la sociedad es la familia, De acuerdo. definitivamente. Que nosotros como padres tenemos el deber y la obligación, si fue el niño deseado o no deseado y lo tienes la obligación de hacerte responsable. Y ser responsable es tener la capacidad de responder a las demandas que tu hijo te hace, de todo tipo, ¿sí? De un nuevo aprendizaje, de nuevos aprendizajes, demandas afectivas, de todo tipo. Con la cuestión de la sexualidad yo creo que se quedaron muchas cosas abiertas. ¿Cuándo vamos a saber, en qué momento vamos a saber si lo que ahorita el gobierno está aperturando en la cuestión de tipo sexual, lo vamos a saber hasta dentro de unos 10 años, cuando estas generaciones ya se hayan pasado todo eso? Y como decía Mauricio, ahorita qué clase de sociedad tenemos, ¿por qué? Por los errores en tiempo pasado que se han cometido. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como padres? Van a venir, nuestros hijos están a expensas de mucha información, pero tú como padre tienes la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Esto es así, y de informarte, y no solo de informar, sino de formar, porque es un ser humano el que está en formación. Y a partir de lo que tú le transmitas a tu hijo, de tus valores, de tus principios, de tu educación y de tu información, y a partir de esa información que tú tienes, construyas un nuevo conocimiento, dárselo. No los vamos a tener en una especie de burbuja de jabón, no los podemos tener ahí. Salen a la sociedad. ¿Y a qué van a salir a la sociedad? A estar con mucha información, pero depende de ti, de la formación que le das en casa, cómo los mandas, con qué herramientas los mandas al mundo. Porque somos padres, pero no vamos a estar 24/24 con ellos, pero sí podemos tener la seguridad o por lo menos la tranquilidad de decir, yo he hecho hasta donde más puedo hacer para que ellos salgan y se enfrenten y puedan tomar una elección lo más madura posible, y que si en algún momento determinado van a saber cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Crear jóvenes responsables, pero eso a nosotros nos toca como padres. Es un trabajo arduo, como padres es un trabajo arduo. Queremos hijos responsables, necesitamos ser padres responsables. Queremos hijos exitosos, necesitamos enseñarle a los hijos cómo ser exitosos.
¿sí? Entonces, como padres tenemos mucho por trabajar. Muy bien. Claudia, por favor. Bueno, yo con lo que concluyo es lo siguiente. La información que le podamos dar a nuestros hijos, lejos de ser algo que perjudique, siempre tenemos que seleccionar la información que le vamos a dar. Es una herramienta para que ellos puedan vivir y convivir en sociedad con sus congéneres, en el marco del respeto hacia los demás. Las preferencias sexuales, aquí se tocaron temas muy importantes. Si las preferencias sexuales sean adquiridas, aprendidas o por elección, siempre tienen que ser respetadas. No podemos hacer menos a otra persona porque si se viste de rosa, de morado, de azul, claro, tiene el cabello de todos los colores, o porque prefirió simplemente avanzar y decir yo quiero o estar con la misma persona. No nos compete el juzgar a los demás, definitivamente. No podemos saber ni la historia, ni podemos estar siquiera en los zapatos de los demás. Simplemente respetar y enseñarle a nuestros hijos a respetar para que se eviten accidentes en un futuro, porque se está viendo muchos casos de homofobia. La educación sexual definitivamente empieza desde casa. El respeto también. Y dentro del respeto va el no agredir, ni verbal ni físicamente a nadie, ni creerse superior tampoco. El hecho de que en este mundo somos hombre y mujer tampoco nos da el mismo derecho a violentar a otras personas. Si tú como papá estás viendo que tu hijo ve cosas que a ti no te agradan, acércate y pregunta, habla con él. No lo regañes, porque el regaño no lleva a ningún lado. Abre ese camino, ábrese el vínculo a la comunicación. Y si no sabes algo, papá, investiga con tu hijo, métete, para que tu hijo no tenga información errónea de otro lado. Qué mejor que tú, que eres un mejor maestro. Todo se aprende desde casa. Tienen tienen los papás, la mayoría, en nuestra sociedad, el pensar que en la escuela se educa. No, señores, en la escuela no se educa en la casa. En la escuela se enseña, sí, se educa en la casa. Con esto yo culmino, imparte los valores, imparte el amor, imparte el respeto, impón tus límites para que el día de mañana tengas un hijo que crezca con esas herramientas y no lo tengas que ir a ver a la cárcel, porque esas van a ser sus límites, un 4x4. Gracias. Muy bien, pues ¿me deja concluir? Por favor, Mauricio. Ahora ya que nazcan y tengan un bebé, pues lo único que tienen que decir es de que pues nació un machito o una hembrita, porque ya de ver los hombres o mujeres va a tardar 10 a 15 años. Bien, nuestro tiempo se ha terminado. Quiero agradecerle a la psicóloga Mayra Eden Galeana Nolasco su presencia la tarde de hoy, a la psicóloga Claudia Liliana Ibar Avelino su presencia también, y a nombre de mi compañero Mauricio García, le agradezco sobre todo a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares y nos haya regalado su mirada. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.